es en Graus, pero es residente en Barbastro. Según él, escribe desde siempre y hoy estamos aquí para hablar de La escritora de líneas rojas, que es su primera novela publicada, pero no es su primera novela escrita. Luego de este tema hablaremos un poquito. ¿Se me oye bien? Sí. Me gustaría agradecer la asistencia, por supuesto, de todos vosotros, la buena disponibilidad del Centro de Congresos y a Librería Castillón, que una vez más es quien está ahí fuera apoyando toda la promoción de lectura que hace a lo largo de todo el año. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Rita. Me voy a poner al más puro estilo Lina Morgan. Gracias por invitarme. He nombrado, Diego, que esta es tu segunda novela y me gustaría comenzar por que Diego nos contara un poquito. Es su segunda novela escrita, la primera que publica. La otra tuvo la mala suerte de acabar de ultimarse justito antes de la pandemia. Bueno, entiendo que de momento está parada, espero que esté en busca de editorial. Ahí lo dejo. Estamos tocando varias puertas. Y entonces yo me gustaría que Diego nos contara un poquito cómo nosotros nos conocimos, porque yo me siento un poquito su madrina literaria. Y nos conocimos a raíz de la escritura que no llegó a publicar de su primera novela, que para mí es una novela fantástica igual. Esta también, pero aquella primera... Cuéntalo tú. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber sacado un ratito de vuestro tiempo para estar hoy aquí conmigo. Es un día súper bonito para mí, muy especial. Publicar una novela, bueno, no sucede todos los días. Y antes de nada, pues quiero hablar un poquito de Rita. Voy a hacer aquí esto de atención. La conocí en el 2019. Por aquel entonces yo andaba buscando un algo con respecto a una novela que tenía escrita y no sabía muy bien qué buscaba, si publicarla, si corregirla, si maquetarla, y contacté con Gráficas Barbastro y Gráficas Barbastro me presentó a Rita. Y desde ese momento entendí que Rita tenía una vocación especial por las letras, un amor por la literatura espléndido. Y bueno, a partir de ese momento entendí, y conforme la fui conociendo, que se trataba de una personalidad de nuestra ciudad bueno, muy conocida, que ha presentado pues, autores muy importantes, como Manuel Vilas, como Inés Plana, Juan Gómez Jurado también. No. ¿No? Casi, pero no se llegó a pagar, vale, puede que fuera por la pandemia. Vale, es sí, que algo me comentaste. Sí, vale. Pero no llegó, porque puede que coincidiera también una conversación con él, pero puede que coincidiera con la pandemia y no llegó a venir. Bueno, básicamente me gustaría eso, darle las gracias a Rita y por lo que hace, por la literatura en general, por esta ciudad y por lo que está haciendo conmigo, que estoy de acuerdo contigo, que para mí esto es una especie de bautismo literario y tú desde luego eres mi madrina, lo tengo muy claro. Y si podemos darle un fuerte aplauso a Rita, Bueno. pues lo agradecemos. Como publiques tu segunda novela me pongo la peineta, ya te digo, la presentamos yo con la peineta, ya verás. Bueno, ahora ya vamos a meternos un poco a hablar de esta novela. Veo que muchos la habéis comprado, La escritora de líneas rojas. Es una novela que me ha encantado. Os puedo asegurar una cosa, es una novela que si la empiezas a leer ya no la dejas, o sea, engancha a niveles insospechados. Pero es una novela que sobre todo tiene un recorrido muy curioso porque tú presentas esta novela a concurso y sin fallarse el concurso, cuéntanos, Diego, ¿qué es esto? Te juro que yo tengo mucha experiencia en las cosas de las letras y esto yo es la primera vez que lo oigo. Bueno, todo parte de una noche en la que no sé qué hacer y digo, bueno, tengo una novela escrita, pues tendré que darle alguna salida. Entonces me puse a buscar certámenes de novela negra en España y encontré un certamen de novela negra en Aranjuez, Sedemán, sexta edición, y lo envié ahí. El premio era publicar la novela. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a los 4 o 5 días me contestó la propia editorial del certamen, que yo creo que esa es la jugada, que el mismo certamen tiene su propia editorial, y consideraron que era una novela para ser publicada.
pero a nivel de finalista, pues no he sido finalista, no he ganado ningún premio, pero el premio básicamente era esa, la publicación, y ya la tengo, así que estoy muy contento. Claro, no te podían dar el premio porque ya lo tenías. Que le dieron el premio de publicar una novela que ya, porque ese fallo ha salido estos días. Hace 5 días, una semana, una cosita así. Y no teníamos todavía el libro, pero ya sabíamos que lo íbamos a tener hoy. ¿Vale? He visto por aquí, ya lo tengo ahí sentado, un oso. Quería venir. Sí. Espero que no nos interrumpa. No, He sentado. He visto que no lo has mirado mucho, ¿eh? Es un buen chico. No recuerda que le ha pasado en la mano, es un buen chico. Vaya. Viene un poquito a controlar. Viene a conocer a la gente que lo va a leer, básicamente. Vale. Ahí lo tenemos ahí, vamos a ver si no vamos a ver si no interrumpe. Exacto, el momento se está portando muy bien. Vamos a hablar de la novela, es una novela negra, cumple todos los requisitos exigibles a nivel de novela negra. Tiene denuncia social, tiene crimen, no tiene uno ni dos, tiene unos poquitos. Tiene denuncia social, tiene sobre todo vidas rotas. Eliges la mafia como hilo conductor y es un acierto porque lo que hace Diego al elegir la mafia es explorar muchísimo el alma de sus personajes, sobre todo de un personaje, pero no solo del protagonista, sino de varios personajes. Entonces, aquí te voy a lanzar dos preguntas. Una, ¿por qué eliges la mafia como hilo conductor? Es algo que me sorprendió porque como yo sí que he leído su anterior obra, era también novela negra, pero era como más basada en las leyendas del Pirineo aragonés, tenía un toque fantástico y de repente me encuentro con una obra en la que la mafia es el eje central. Y la segunda es el trabajo de documentación que has hecho, porque no es que conozcas cómo funciona la mafia, es que cuando estás leyendo conoces sus expresiones, sus formas de actuar, los clanes, las diferentes formas que hay, como los diferentes grupos, rituales, tradiciones. O sea, esto ha llevado un trabajo de documentación muy exhausto. Espero que haya sido documentación. Sí, está documentada y fundamentalmente en cuanto a los rituales realizados por la mafia, la jerarquía organizativa de la mafia y sobre todo la refranología, que me parece muy muy interesante, como desde el pueblo siciliano se iniciaron una serie de unos comentarios o unos refranes que intentaban vehiculizar de alguna manera pues desde los asesinatos más atroces hasta el humor más hilarante, ¿no? Entonces yo creo que es muy muy interesante. Son refranes que están escritos en italiano en la novela, que anota a pie de página está la traducción y le da, yo creo que mucha personalidad también a los personajes, ¿no? Les da más importancia. Porque la mafia, bueno, pues esto fue a raíz de un viaje a Sicilia en el que viajé yo solo. Yo recomiendo viajar al menos una vez solo en la vida para darse cuenta que hay que viajar acompañado. No se me interrumpe, pero yo sí. Pues yo hago un viaje sola al año y recomiendo viajar sola. El tema es que, bueno, ves cosas tan bonitas, ¿no? Vives experiencias tan bonitas que luego pasan los años y no tienes a nadie con quien compartirlo, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado. Bueno, el caso, estaba en Sicilia, me recorrí la isla, una isla preciosa, y llegué a un pueblo que se llama Erice, un pueblo muy muy conocido, muy bonito, muy turístico, y llegué a un balcón precioso, una balconada impresionante. La verdad es que son balconeros que hay en Sicilia, voladizos, que tienes todo el mar bajo tus pies, muy bonito. No estaba pasando la mejor época de mi vida, pasé unas turbulencias emocionales y en aquel momento pues me eché a llorar. Yo creo que fue fruto de la tensión del viaje, de lo que estaba pasando, de las vistas que me sorprendieron, porque cuando algo no te lo esperas te sorprende doblemente. Y en aquel momento recapacité y dije, bueno, lo estás pasando muy mal, pero tienes mucho por lo que luchar y tienes tu familia, tienes amigos, tienes un trabajo. Y dije, y tienes una cosa muy importante, y es una infancia feliz. Entonces, claro, dije, una persona que tiene una infancia feliz, yo creo que tiene mucho ganado, porque es capaz de reconocer el cariño, el amor, cuando pasa por delante de su
por delante de él, pues es capaz de reconocerlo. Entonces dije, bueno, pues voy a crear un personaje, un capo mafioso de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, que no tenga infancia. Vamos a romperlo por dentro, vamos a degradarlo, vamos a llevarlo hasta hacerlo cenizas, a trocearlo. Y bueno, y así es como empieza la novela. O sea, me estoy basando en un personaje, le estoy dando unas características y lo pongo a actuar, lo pongo a caminar, que pasen cosas. He intentado, como bien me recomendaste en la primera novela, no describir tanto, sino que sea la acción la que dé personalidad y que defina a los personajes. Y me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien. ¿Cuánto tardas más o menos en escribirlo? Entiendo por escribirlo no solo redactarlo, sino desde el punto cero de he tenido la idea y voy a crear ese personaje sin infancia que pertenezca a la mafia, que, bueno, no que pertenezca, es que nace ya directamente dentro de la mafia. Luego hablaremos un poquito más de ese personaje porque es fascinante, pero desde que decides escribirlo, trabajo de documentación, redacción, corrección. Pues así que ya fui en 2021 y yo creo que a la vuelta del viaje lo empecé a escribir y antes de que naciera Julia, mi primera hija, en el 2023 ya prácticamente estaba acabada. O sea, 2 años, unos 2 Sí, años. exacto, una cosita así. La gente me pregunta que cómo he hecho para escribirlo con 2 niños. No, es que es imposible. No. Solo lo has corregido con 2 niños, ¿no? Exacto, solo lo he corregido con 2 niños. En la más absoluta clandestinidad. Por la noche. Pero sí, ha sido 1 año y medio, 2 años, más o menos lo que me ha costado. Es verdad que no escribo regular, como de una manera regular, que es un poco pues, cuando puedo, cuando tengo tiempo, pero sí, más o menos ese ha sido el tiempo. También cuando lees esta novela, también haces, bueno, me ha resultado curioso cuando la leía, que también hacemos como un poquito de turismo por 3 países. Ahora ya, claro, cuando te he oído hablar de viajes solo, digo, amigo, ahora ya me cuadra más la cosa. En la novela el lector recorre Zaragoza, algo totalmente comprensible, pero recorre Nápoles por exigencias del guión, pero llega hasta Oporto. Porque esas 3 ciudades, yo viví muchos años en Oporto, fíjate qué casual. Amigo, viví muchos años en Oporto. ¿Por qué escoges si es que por la decadencia? No me digas más. Al final son ciudades que también he visitado, ¿no? Y al final el viajar y el leer y escribir es prácticamente lo mismo. Entonces, cuando alguien ha viajado tanto, al final pues lo acaba escribiendo. Empieza todo, digamos, en Palermo, que empiezo a hablar un poquito de las raíces del personaje. Es la misma Sicilia. Después nos vamos a Nápoles, donde describo un poco todo su trabajo, su trayectoria profesional como forense. Y después nos vamos a Zaragoza, donde el personaje, bueno, deja de ser ese personaje lúgubre, sórdido e intenta rehacer su vida. Entonces Zaragoza es una ciudad en la que intenta rehacer su vida y Oporto sería el momento en el que él descubre lo que le está pasando, descubre quién es, descubre su verdadero yo. Yo creo que cada ciudad podría representar un momento de la trayectoria vital de Aristóbulo. Sí, y pones a Zaragoza como la más alegre. También lo entiendo, ¿eh? El oso. No sé. Está bien. No me digas que te los compro en alguno de aquellos viajes. No, el oso ya, bueno, ha sido algo más reciente. Y ahora ya sí, vamos a hablar un poco de algo que nosotros trabajamos mucho cuando corregimos aquella primera novela. No te lo había contado hasta ahora, bueno, no te he contado nada de lo que iba a hablar, pero bueno, no te lo había contado, pero no he hablado nada de él con el libro, ¿eh? No he hablado nada de él. No. No le he dicho ni si me ha gustado ni si no me ha gustado, ahora ya sí te digo que me ha gustado muchísimo. Pero no le he dicho ni una palabra hasta ahora mismo. Y no se lo he dicho porque creo que si no él se puede como preparar un poco sus respuestas y entonces no queda todo tan natural. Y a mí me gusta mucho la naturalidad, sobre todo en la lectura. Es dura, es intensa. Intensa sí que soy, eso sí. Pero te voy a hablar un poquito de la elección del narrador, que me encanta. Me encanta la elección del narrador porque Diego ha escrito una novela negra narrado en primera persona.
Normalmente, si sois lectores habituales de novela negra, os daréis cuenta que el 99,9% de las novelas negras están narrados en tercera persona porque se limitan a contar el crimen, 1, 2, 3, a describir el asesino, a seguir el proceso de investigación. Y las novelas, aquellas novelas que son como más mostrar el alma o vivencias personales, son aquellas novelas que se narran en primera persona, pero son novelas que muy rara vez te lo encuentras en una novela negra. Entiendo que hayas elegido narrar en primera persona porque, si bien he dicho que es verdad que tiene todos los requisitos que hay que tener para considerar la novela como una novela negra, sí que se hace mucho hincapié, sobre todo a través de nuestro protagonista, en toda esa infancia rota, en todo lo que él, cómo él consigue, intenta más que conseguir apartarse de esa infancia, pero todo ese pensamiento que le persigue. Hay momentos en el que el libro es prácticamente un monólogo de él contando cómo se siente. Es una novela es una novela lineal en la que los capítulos van sucediendo, pero en cambio a través del personaje te va metiendo toda esa infancia sin necesidad de poner algo que yo te agradezco porque lo detesto, el famoso 1910, 2001, 1911, 2003, no tiene que hacerlo. Él lo que va haciendo es contar toda la acción como sucede de manera lineal y a través de los personajes del propio autor nos va soltando todo su pasado, bueno, suelta pasado, presente y casi al final hasta el futuro. Tenías claro que lo ibas a hacer porque sabías que era mucho más difícil de narrar en tercera persona. Él va de paseo, bla 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 bla, ella se lo encuentra, bla 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 bla. En primera persona es mucho más difícil. Yo pienso al revés. O sea, Vaya. sí, fíjate, me ha resultado endiabladamente cómodo escribir en primera persona poniéndome en el pellejo de un capo mafioso. Sí, creo que mi madre ¡Qué pesadillas! está preocupada. Estoy bien, todo en orden, pero me he sentido muy cómodo. Estoy sorprendido, no sé, en fin, es relativamente cómodo porque al final es lo que has dicho, se trata de contar el mundo interno que lleva el personaje, todo su pensamiento, todos sus pequeños delirios y de esa manera, pues claro, en primera persona es muy cómodo porque estás contando cómo se siente él, cómo lo está viviendo, ¿no? Cómo vivió su infancia, cómo entiende la relación con su padre, ¿no? Que lo destrozó. Desde que nació no le dio ninguna opción. Ya con 43 años pues se da cuenta que algo está fallando, que quizás sea el momento de cambiar cuando conoce a Ana. Y sí, la verdad es que la primera persona me ha resultado muy cómoda y de hecho es que me plantearía volver a escribir algo similar. Sí. La otra estaba en tercera persona. Sí. Claro, la tercera persona, pues yo creo que tienes más a describir, ¿no? A describir Claro, lugares, a poner más adjetivos, pero la primera persona yo creo que es más, pues más acción. Por eso me ha resultado tan sorprendente, porque la primera persona para una novela negra es difícil sacarla adelante y en cambio es verdad que la has sacado con bastante soltura, porque es que ni siquiera recurres a trucos ni nada, sino que simplemente vas contando y vas a través de su pensamiento volviendo a su infancia o a su pasado más cercano al presente. Pero sí, era un reto superado. Al final, sí, realmente es contar toda esa trayectoria vital de Aristóbulo, el momento en que deja la Cosa Nostra, porque Aristóbulo deja la Cosa Nostra, deja Sicilia, se va con Ana, que es una mujer que conoce en un sex shop en Nápoles, tras un tiroteo, la rescata, es una mujer ucraniana, se enamora y es Ana la que le abre, digamos, los ojos y le hace ver que hay otra vida más allá de la mafia, ¿no? Más allá de esos mataderos clandestinos, de esa vida llena de odio y de cadáveres, porque es un hombre que desde que nació su padre, el capo di tutti i capi, el mayor capo que hay, pues ¿cómo vais a aprender mucho de la mafia? le ilustra sobre todo lo que tiene que hacer, lo que tiene que estudiar, tiene que ser forense, tiene que infiltrarse en los estamentos, tiene que
pues echarle un capote, ¿no? con la policía y no tiene opción, es su vida. Entonces, claro, aparte de lo que él va viendo en la mafia, es todo el trabajo de forense, porque él se encargaba, pues llegaban cadáveres, tenía que encubrir a los compañeros. Entonces, claro, a partir de ahí se va con Ana y es toda esa historia en esa, durante esa persecución, porque al final la Cosa Nostra lo va a perseguir. O sea, nadie puede abandonar la Cosa Nostra así como así. Es decir, como dice el mejor perdón es la venganza. Entonces van detrás de él y en esa persecución, a lo largo de esa persecución física, pues viaja a España y bueno, pues cada día estoy contando todos los pensamientos, todas las emociones, las reflexiones del protagonista con respecto a ese padre que odia, que no lo puede llamar ni como padre, lo llama por su nombre, y por eso me ha resultado cómodo contarlo de esta manera. A lo largo de esa trayectoria, contar todos los pensamientos y reflexiones del protagonista. Y Ana, que es realmente, Ana es la mujer de Aristóbulo. No sé por qué pregunta empezar, no sé si preguntarte por Ana o preguntarte de dónde has sacado el nombre de Aristóbulo. Sí, pues dime que te lo hay una encontraste historia. por Sicilia o algo. No, me lo encontré en Graus. Vaya, espero que no esté aquí Aristóbulo. No, me lo encontré en Graus, es una historia, tiene una historia. Aristóbulo es un paciente. Aristóbulo es un paciente que yo creo que no me va a conocer ni me va a volver a ver nunca más, no porque esté muerto, quiero decir, el señor está vivo. No, lo digo porque Aristóbulo lo conocí en un accidente de tráfico. Es un señor de Madrid, que ahora mismo no tiene ni idea de que estoy haciendo esto, ni lo cuento a él. Veremos. Y ya está, hace pues 4 años sería, bueno, en 2021 cuando empecé. Y iba con la moto y en una curva cerquita de Graus pues se salió de la carretera y se rompió la muñeca. Y ese hombre, a una compañera y a mí, nos trató muy mal. Nos trató mal, es verdad. Nosotros íbamos pues a echarle una mano, ¿cómo estás? ¿No? ¿Quieres que te pongamos medicación? ¿Tienes dolor? ¿Cómo para poner medicación? Bueno, nos dijo cosas que no venían a cuento. Y me quedé con el nombre, pero también me quedé con aquel trato que nos dio. Entonces dije, pues mira, esta es mi venganza. Me has dicho que era de una montaña, me voy a dejar un poco mal. El mejor perdón es la venganza. Sí. Perdona a Aristóbulo, pero bien, ¿eh? Sí. Bueno, y Falcone, el apellido Falcone es por un juez muy famoso del Maxi Proceso del año 1987 en el que se enjuiciaron a cerca de casi 500 mafiosos. Fue un juez que fue asesinado también por la mafia, le pusieron una bomba en la autovía que comunicaba el aeropuerto con su casa y es un juez junto con otro nombre que ahora no recuerdo, de los más conocidos. Bueno, es un hombre que creció con aquellos individuos que luego formarían parte de las distintas mafias de Italia, pues la Camorra, la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra, y creció con ellos. Y conforme fueron evolucionando y madurando, pues se encontraron en los juicios, se iban encontrando y se encargó de todo ese tema. Aristóbulo Falcone, como para olvidar el nombre. A mí de verdad que al principio me costaba leer Aristóbulo, luego ya no. Ya veis que lo digo con soltura y todo, pero al principio yo decía, madre mía, ¿dónde has sacado este nombre? Vale, estábamos hablando de Ana, volvemos un poquito a Ana. Ana es la excusa. Anda, mira, me oye mejor. Ana es la excusa, la que aporta el misterio a toda la novela, porque es una novela que tiene mucho misterio. Tiene muchos puntos de giro, uno detrás de otro, y es quien provoca esa persecución, porque todo el libro, desde sus primeros capítulos, es una persecución continua de una persona que ha intentado abandonar la mafia, que evidentemente no lo ha conseguido. Pero no solo es quien provoque no solo es la persona que provoca la persecución y que le aporta el misterio, sino que además es como también la persona que da pie a todo, a que el propio Aristóbulo cuente su historia, porque realmente la mayor parte de la historia la cuenta a través de su propia vivencia con Ana, incluso lo de la mafia, cuando no la conocía, la consigue contar a través de su experiencia personal con Ana. Y es la encargada de, casi diría, que es quizá más protagonista que el propio protagonista.
Podría ser. Yo creo que al final Ana es el resorte que hace que Aristóbulo salte de ese nido de cucarachas donde está metido. Ana yo creo que es la mujer que abre los ojos a Aristóbulo y la mujer por la que intenta conocerse a sí mismo, mejorar, encontrar ese cariño que tuvo quizá en algún momento en su más tierna infancia con su madre, que no está, y le recuerda un poco a ella, a su madre, ¿no? Y yo creo que Ana quizás sea incluso más importante que Aristóbulo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, yo creo que un poco Ana es como una protagonista, quizá algo encubierta, porque Exacto. claro, porque Aristóbulo está contando su propia historia, pero realmente todo lo que cuenta, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho cómo es capaz de contar toda la historia que le sucede con la mafia, en la que él había nacido y evidentemente todavía no conocía a Ana. Y aún así siempre a partir de o bien de los recuerdos que él tiene de su vida con Ana, o bien de lo que le pasa a Ana y cómo él intenta buscarla, cosas así. A partir de ahí es como si Ana tomara todo el protagonista. Sí, yo creo que todo Ana, sí, la figura de Ana yo creo que es, digamos, la esencia de la novela, sin embargo no parece estar tan presente, parece como una contradicción, ¿no? Sí. Pero sí, estoy de acuerdo. Ana yo creo que es la mujer que le hace excavar, que le hace buscar, que le hace encontrarse a sí mismo, que le hace pasarlo mal, que al final si no podría seguir la cosa nuestra, haciendo sus trabajos del día a día y ya está. Pero yo creo que es una figura importantísima porque abre los ojos a Aristóbulo y le hace recordar ese cariño que tenía cuando era más niño y darse cuenta que realmente existe una vida diferente a la que está viviendo, ¿no? Y yo creo que sí, completamente de acuerdo. Y ahora vamos a hablar de algún protagonista más. Es que yo sé quién es el oso. Y si leéis el libro lo vais a saber vosotros también, ¿eh? ¿Nos hablas un poquito de Bob? Sí, Bob. Muy curioso el personaje de Bob. Bob es tal cual. No sé cómo conseguiste luego el oso. El oso lo conseguí en otro estado, diferente al que lo vemos ahora. Tuvimos que programar unas cirugías, una amputación de brazo derecho, con una seda izquierdo, de el izquierdo. 3 ceros, El izquierdo. Bajo condiciones de asepsia y antisepsia. Y Bob es un personaje de la novela. Es un personaje importante de la novela. Muy importante, sí. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo prácticamente está. Es verdad que no dice mucho, pero es un oso. Mira, aquí también se ha portado bien, tampoco ha dicho nada. Y Bob no puede hablar mucho de él, porque estaría... Habla un poquito. Vale, un poquito. Un poquito. Es que es muy difícil hablar de Bob sin... Exacto. Sin meterse en un berenjenal de estos que nos fastidian toda la presentación, pero inténtalo. Si hablo de Bob estaré pasando alguna línea roja. Bueno, pues entonces no hablamos de Bob. Sí, pero vamos a hablar un poquito. Bien. A ver, Bob, luego no me riñas. Bob de alguna manera es el amigo de Aristóbulo. Aris, como le llaman algunos, Aris. Y es un personaje con el que juega al ajedrez a diario. Aristóbulo juega con Bob todos los días, se ducha con él, le da de comer, e incluso en las situaciones más delicadas, de aristas más peligrosas, lo defiende a capa y espada. Lo oculta en sus calzoncillos cuando no vea otra opción y va con él a todos lados. Entonces, es un poco lo que hablábamos antes. ¿Para qué voy a decir que Aristóbulo está mal de la cabeza? Si cuida de Bob. Exacto. Se da a entrever que Aristóbulo no está muy bien, que tiene sus cositas por ahí. Entonces, bueno, Bob, digamos que intenta explicar eso, que le pasa a nuestro protagonista por la cabeza. Es muy curiosa, de verdad, la relación que tiene el protagonista con Bob. Es muy curiosa porque es verdad que hasta en situaciones críticas para él sigue preocupándose porque el oso esté bien. Y es curioso, es muy curioso. Me llama mucho la atención ese personaje, como otros personajes. Yo te voy a decir 3 personajes que puede que sean
ni los terciarios, ni yo, pero son tres personajes que me han encantado, que son los tres chicos góticos Sí, que claro. se encuentran, que deben ocupar, salen, sí que sale uno, sale un poquito más, Sí. pero no forman parte de la trama de la novela, es como un hilo conductor, ¿no? un argumento, pero sí, como muy puntual para resolver un problema, pero es que son tres personajes jóvenes que se encuentran con nuestro Aristóbulo en el cementerio, que también nos dan un punto de gira importantillo, estos personajes, sí, pero es que a mí me han encantado esos tres chicos. Bueno, son dos chicos y una chica. Entrañables, ¿no? Son entrañables, son sí. Tres adolescentes que están haciendo sus juegos en un cementerio. Sus juegos, imaginarse los juegos, sus ouijas, sus historias, ¿no? Y son tres adolescentes que acogen a Aristóbulo y que le echan una mano. Entonces ponte en el lugar de nuestro protagonista, que tenga que recurrir a tres adolescentes que están haciendo una ouija en un cementerio para salir adelante, porque no tiene otra cosa y a veces tiene que recurrir a ellos. Bueno, son tres niños que han decidido por las noches hablar con los muertos. Bueno, sin más, es su hobby, su día a día, se dedican a eso. Pero al final le ayudan. Le ayudan, son súper leales. Exacto, a él. Encuentran algo que les hace... Sí, por algún motivo encuentran que Aristóbulo necesita ayuda y bueno, que parezcan de lejos personajes ariscos o distantes o fuera de lo común, son Hombre, personas... fuera de lo común son. Pero le echan un capote a Aristóbulo y sí, le sacan de más de un apuro. El libro es una persecución continua, desde el principio hasta el final, persigue la persecución real de la mafia que sigue buscando a Aristóbulo, pero hay otra persecución que es la de Aristóbulo hacia sí mismo, hacia ese conocimiento de cómo es él. Entonces, la persecución, cuando creas una persecución, lo normal es que el ritmo sea muy acelerado. Y aquí, en cambio, como has creado dos persecuciones, por así decirlo, que se van encontrando, como cuando leemos un libro, una novela de estas negras que tienen dos tramas, que todos sabemos que al final van a confluir, pues eso es lo que hace Diego con sus dos tramas. Una es la persecución real de la mafia, de la búsqueda de Ana, y otra es la persecución que él tiene consigo mismo para entender cómo es, qué ha pasado, por qué su vida es como es, y las vas acercando poco a poco. Y me ha sorprendido muchísimo porque has conseguido algo que para mí es bastante difícil, y es que el ritmo de la novela no sea agobiante. No sea, si nos plantea una persecución sola, yo creo que es verdad que el libro engancha mucho, pero cada cierto tiempo te da como un respiro porque él se mete de lleno en sus propios personajes, y a ti como lector pues te da tiempo a respirar un poquito, incluso a veces a decir, bueno, pues lo cierro aquí, duermo un poco que mañana tengo que ir a trabajar. Es como una balanza perfecta. Sí, yo creo que lo has descrito genial. Desde el punto de partida hay dos persecuciones. Una es la externa o la física, en la que la Cosa Nostra va a ir detrás de nuestro protagonista porque no ha acabado su trabajo, porque tiene cosas pendientes y porque nadie puede abandonar la Cosa Nostra. Entonces va detrás de él. Aristóbulo tiene que huir, se encuentra mal viviendo en muchos momentos de la novela, incluso hasta vagabundeando en algún momento. Está viviendo de cualquier manera en pisos destartalados. Y esa es la persecución física. Se queda sin dinero en la cuenta corriente, le patean las costillas, es auténticamente horroroso, acuciante y llámalo como quieras. Y la otra carrera, otra persecución es esa búsqueda de Aristóbulo hacia esa luz que lleva dentro y que sabe que hay algo, que sabe que dentro de él existe algo más que ese corazón roto y que recuerda pequeños momentos de su infancia con su madre y que Ana le ayuda a recordar, ¿no? Entonces, esas dos persecuciones, la física por parte de la Cosa Nostra y la emocional, la más reflexiva del protagonista, pues sí, van paralelas a lo largo de la novela y finalmente convergen en el mismo punto. Sí. Es para felicitarte, no es peloteo, de verdad es para felicitarte conseguir dos tramas así, que confluyan perfectamente al final. ¿Hay algún personaje más que te guste a ti? Porque Sí, tenemos, sí, no, claro, lo que
Lo que tiene la mafia, como hemos visto mil veces en el cine o en las series, es que la mafia da para crear todos los personajes del mundo, y esta novela evidentemente tiene una galería de personajes impresionantes. Pues yo hablaría de Tino Falcone, que es mi personaje favorito porque es mi abuelo. Es mi abuelo. Es el único bueno de los Falcones. No es que fuera un capo mi abuelo, pero bueno, nos dejó un tiempo y vamos. Representa Tino es el padre de Marco Falcone. Marco Falcone es el capo mayor, que a la vez es el padre de Aristóbulo. Digamos que esa es la línea. Y Tino es un hombre mayor que representa la mafia en sus comienzos, ¿no? Porque ya tiene sus añitos. Y representa los valores tradicionales, los valores más románticos, podemos decirlo así, o que quizá podemos conocer del cine, ¿no? De la mafia, ¿no? Del honor, del respeto a la familia, a la mujer, la ley de la humertad, ¿no? El no delatar a un compañero. Representa la justicia, representa una serie de valores que creo que hasta un mafioso podría tenerlos dentro de su contexto, ¿no? Pero no los tenía, exacto, él hacía su trabajo. Realmente la mafia siciliana comienza a raíz de una necesidad del pueblo siciliano por defender su tierra, ¿no? Al final nace en el siglo XIX, nace a raíz de los Gabelotti, que son unos personajes, son unos contratados por los terratenientes, digamos como la nobleza de los trabajadores, entonces eran los que se encargaban de organizar el material, los aperos, de mandar la mercancía afuera. Entonces, cuando esos terratenientes se fueron, ellos se encargaron de custodiar esas tierras. Entonces, entre ellos se organizaron para defenderse. ¿Por qué? Porque el gobierno italiano por aquella época tenía Sicilia totalmente denostada. No había policía, no había ningún tipo de institución pública. Entonces fueron los mismos sicilianos, el mismo pueblo siciliano, el que engendró, el que inició esa organización mafiosa, que inicialmente era una organización para defenderse a sí mismos de hurtos, de ladronzuelos. Entonces, claro, inicialmente yo puedo imaginar que podrían existir en algún momento valores correctos, un poquito honorables, dejémoslo ahí. No, pues sí, realmente no sabía que era así, bueno, un poco, pero claro, yo cuando leo un libro tampoco me da para notar que es un libro que está documentado, pero tampoco sé qué parte es real y qué parte es ficción, pero sí que Tino es ese personaje de lealtad, justo, ¿no? de ayudar, de la justicia, de ayudar al que no tiene. ¿Cómo lleva? Madre mía, son las 8. Yo ya solo voy a hacer una última, no sé, no me viene la palabra, una última cuestión, y os animo a todos a leer el libro porque primero vais a aprender mucho y luego os lo vais a pasar en grande. Antes de dar paso a vosotros, porque entiendo que entre tanta gente habrá por lo menos 2 o 3 que tengan una pregunta que hacer. Entonces, yo me gustaría felicitarte, Diego. No te he dicho nada del libro, ya sabes que soy así un poco para estas cosas. Primero me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado pipa leyéndolo. De hecho, creo que me duró 4 días. Segundo, te tengo que agradecer que como soy tremendamente despistada, cuando acabo el libro yo lo doy por finalizado y cuando empiezo a preparar la presentación es que salgo en los agradecimientos. Porque eso, si lo hubiera leído cuando acabé el libro, sí que te hubiera dicho, ay, gracias. Como fue cuando presentaba toda la presentación. Pero te tengo que felicitar realmente porque creo que para ser... yo siempre digo que las ciencias y las letras están muy unidas. De hecho, yo soy de ciencias también y soy una gran apasionada de la lectura y una gran defensora de la lectura. Y siempre he dicho que muchas veces cuando oímos que tal escritor es ingeniero, que es médico, y siempre he dicho que entre los grandes autores hay muchos que son de ciencias.
Pero es muy curioso cómo has conseguido no solo crear los personajes, sino lo que he contado antes de mantener el ritmo, de pausarlo cuando era necesario. Son como, no sé, pero son como, usas como recursos de autores como muchísimo más experimentados de lo que tú eres. Entiendo que eres un gran lector y que cuando lees piensas y recapacitas mucho en lo que estás leyendo, porque si no es difícil. Es que, claro, yo creo que todo escritor tiene que ser lector sí o sí, es que no queda otra, porque al final... Se nota cuando no lo son. Es que cuando estás escribiendo estás leyendo al mismo tiempo, ¿no? Y un párrafo igual lo lees 100 veces y cada vez a lo mejor lo estás leyendo con una perspectiva diferente, como si estuvieras en los ojos de un lector diferente. Entonces, todo escritor, yo creo que es ineludible que sea lector, y al final tú estás plasmando en el papel lo que tienes en tu cabeza, en tu imaginación, que de algún sitio viene. ¿Te imaginas las escenas? Sí, ¿Te imaginas las escenas antes de contarlas? Claro, sí. Yo creo que eso es lo mejor, lo más gratificante. Es lo mejor a la hora de escribir cualquier cosa, es imaginarte el la guión. escena. Luego ya llevarlo al papel es lo que más cuesta, es lo más latoso, pero bueno, al final va saliendo. Y luego lo que estaba contando, eso que todo escritor, yo creo que es lector y creo que todo lector debería escribir. Porque yo tampoco contaba con esto y al final te pones a escribir y te salen cosas que te sorprenden a ti mismo. Si fuéramos capaces de escribir, y aunque sea 2 líneas todos los días, y volver a leerlas dentro de unos años, es que nos sorprenderíamos todos de cómo éramos, de lo que estábamos escribiendo tiempo atrás, y yo es algo que recomiendo fervientemente. Siempre he escrito para mí de manera muy introspectiva y cuando leo lo que hice hace tiempo atrás, la verdad es que es muy, muy gratificante. Por eso que yo creo que el tándem lector-escritor es que van de la mano, o sea, que no cabe el uno sin el otro. No, así es. Muchísimas gracias, Timo. Nada, gracias a ti. Quiero añadir eso, que en cuanto a esta novela, todo lo que has dicho de capítulos cortos, de esos giros, de que dejar la duda en el aire, al final es gracias a ti. O sea, que no es verdad, no es por... Pero no tomabas apuntes. Sí, que la claro. Muy bien. Es claro. que esa novela de verdad que necesita editorial. ¿Hay algún editor en la sala? Porque esa novela necesita editorial, que además era una novela, era una historia muy bonita del Pirineo aragonés. O sea, es que era una historia preciosa del Pirineo aragonés. Al final, todo ese soporte, toda esa ayuda, esas reflexiones que corregimos durante esos meses de esa primera novela, me ha servido para escribir esta. Esta me ha costado menos, precisamente por eso, porque al principio uno va a escribir lo primero que le viene, tampoco lo piensas bien, no apuntas. Y ahora, pues me ha resultado mucho más fácil. ¿Has escrito esto ya, porque ya como estamos aquí tan a gustito, has escrito mapa, lo que se llama el mapa de la historia, o has ido avanzando sobre la marcha? Primero inicié centrándome en el personaje, porque quería caracterizarlo y poquito a poco al darle acción, conforme iba dando acción, me iba yendo hacia un sitio a otro y a partir de ahí ya busqué el final. Vale. Sí, pero sí que lo proyectas el final porque si no... más o menos claro por dónde iba a ir el... Sí, dónde iba el... ¿Y no se te ha comido ningún personaje? Hay autores que dicen que ha creado un personaje y dices, bueno, nada de lo que yo, es que ha sido el personaje el que ha tomado vida y me ha hecho ir por otro camino en el libro. ¿No te ha pasado? No he borrado ningún personaje que haya escrito antes, no. Me ha podido pasar que he dicho, pues este ya lo había matado. Pero no. Pero te has dado cuenta porque no hay ningún cuento. ¿Sabes que yo tengo una frase para eso? Y aunque no lo creáis, hay autores muy reconocidos a nivel internacional que lo hacen, se meten en determinados barullos de los que luego no pueden salir. Es inviable salir porque tanto lo han liado, y yo le tengo nombre puesto a eso, y cuando me pasan un libro digo, vaya, un libro no estaba muerto, que estaba de parranda, porque lo han matado y de repente ya no estaba muerto y aparece, pero no te ha pasado. Bueno, no he tenido, la verdad es que yo creo que si hilas bien desde el principio y proyectas donde quieres llegar, al final vas dando vueltas, tienes tus curvas, tienes tus momentos, te vas, te vienes, te levanta la cabeza, pues tú lo hundes más, que era la idea que llevaba, y al final pues llegar a donde tenía estipulado llegar. Pues muy bien, ahora vamos a dar paso a la gente del público, si se ha quedado con alguna duda. Si queréis preguntar alguna cosa. Yo te quería preguntar, antes habéis hablado brevemente de la madre del protagonista. Sí.
¿qué papel juega a nivel sentimental su madre en él? Para que luego... Su madre ha sido una figura ausente, prácticamente completamente ausente. En los primeros años tiene recuerdos muy deslavazados, como muy ambiguos, de recordar a una mujer con los ojos verdes, pero está ausente y forma parte de esa búsqueda también, no solo encontrarse a sí mismo, encontrar también esa infancia, esa madre, ese amor que Ana le hace ver, ¿no? Entonces, su madre también cobra un protagonismo importante, no está en la novela, pero está en las... no está presente, pero está en los pensamientos del protagonista en todo momento. Yo creo que es la que refleja su infancia y su infancia dulce. O sea, esos destellos que quiere recordar, gracias a Ana, de la infancia dulce, lo poquito que hubo. Yo creo que sí, que es muy importante la madre de Aristóbulo. Enhorabuena, Dios. Muchas gracias. Hola. Muy bonito. Diego, ¿por qué el título de la escritora de Líneas Rojas? Esa pregunta no me voy a meter en un berenjenal. Eso hay que leerla y si no... No se puede contestar, Pepe, lo siento. Hay que leerlo para entender el título. Además, es curioso que hagas esa pregunta porque realmente cuando lo lees te vas preguntando por qué se titula así el libro. Al final lo entiendes, pero eso no lo... No. Gracias por defenderme. Porque no sé. Si hubiéramos levantado más las manos, teníamos unos cuantos ánimos. Pues no, para eso hay que leer la novela, porque si no os fastidiamos todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hacedme caso. ¿Alguna pregunta ¿Quieres más? preguntar algo más? El osito es como si fuera un amigo invisible, ¿no? Bueno, invisible no, está. Es como si fuera un hermano, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero, a ver, llevar un oso al lado tampoco es una cosa muy típica, ¿no? O sea, Él no es nada típico. o sea, me refiero, si él lo ve mentalmente, lo ve... o No, lo es tiene físico, consigo mismo. físico. Lo lleva a todos lados. Ah. El oso es el cual está ahí. Anda. Ahora cuando os acerquéis a que os filme, os fijáis Será en su el oso, recuerdo bonito de la infancia. porque el oso está presente. Por eso es tan curioso el personaje del oso realmente, porque el oso es real. Es real. Le da de comer, juega al ajedrez, juega partidas. Sí, sí, pero yo pensaba que era mentalmente, o sea, como un amigo imaginario. No es nada imaginario. Anda. El hecho de que le falte un brazo será por algo, ¿no? Por algo es. Por algo es. Lo explico. Preguntas más fáciles, por favor. Es que nos vamos a meter ahí en un terreno que no sé. Hay que leer. Hay que leerlo, hay que leerlo. Habrá que empezarlo ya. ¿Alguna más? ¿Alguna facilita, por favor, para terminar? Venga, una facilita al fondo. Esta me va a gustar. ¿Tiene el personaje de Aristóbulo algo de ti mismo? Uy, se la iba a preguntar y me he cortado. Optimismo. De ti mismo. De ti mismo. ¿Qué va? No, 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 Creo que no. no, no. Es que decir eso, tela, no tiene nada, no. Es una muy buena Yo creo que pregunta. no. Hombre, yo creo que todos tenemos un lado oscuro. Sí, sí. No, a ver, es verdad. Sí. Cuando nos ponen en situaciones límite, Sí, pues no sé hasta qué punto podría tener algo en común con el protagonista. No lo sé, a lo mejor no se ha dado la situación. No me he visto en ninguna de estas. Pero no así a bote pronto, no. Yo soy una persona de bien. Yo tengo que decir, entiendo que son tus padres. Sí. sí. Tengo que decir que me ha alegrado inmensamente de verlos porque yo durante un tiempo pensé, madre mía, ¿qué le ha pasado a este chico en la infancia? Y luego hoy he escuchado una entrevista que te hicieron ayer en la cadena SER y nombras y agradeces a tus padres, o puede que en el libro también estén Sí, agradecidos. claro. Y me he quedado como bastante más tranquila. Por eso te quería preguntar, pero no me he atrevido. No, precisamente porque he tenido la infancia más feliz que una persona puede tener, gracias a mis padres.
Sobre todo mi madre. Crecí en un pueblo suelto como un cervatillo. Claro, pues que sales y vuelves a última hora y eso, igual que mi hermano, pues una está por ahí, que no he visto más. Pues el hermano tampoco sale muy bien para que no hemos nombrado al hermano. No hemos nombrado al hermano y tiene lo suyo, tira. Sí, sí. Tiene también lo suyito, pero es buen hermano. Piero Giuseppe. Bueno. Precisamente eso que no, que mi infancia ha sido muy bonita. Muy bonita, muy bonita. La idea era eso, crear un personaje que no la tuviera. Que la tuviera rota. Intentar ponerme en su lugar. Eso ha sido lo bonito, lo divertido. ¡Ostras! Sí, claro. Ponerte en el pellejo de la historia ha sido fascinante. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Sí? Como lector, ¿cuál es el libro que más te ha marcado vitalmente? Pues a mí me gustó mucho Alacrán de Salva Alemani. ¡Ostras! Me gustó mucho. Lo presenté el año pasado en Salva Villamar. Alemani, sí. Estuve con Salva con esa novela, tío, lo que es la vida. A mí me gustó mucho esa novela, Sí. es cortita, rápida, sobre el narcotráfico. Sí. Me gustó Vestido de novia, de Jean-Pierre Lemaitre, que me gusta mucho como escribe. También Irene Alex también tiene Nos vemos allá arriba. Me gusta Jean-Pierre Lemaitre, me gusta también, sí. Y empecé a leer sobre todo Lorenzo Silva, más policíaca. También está muy bien. También está muy bien. Las primeras de Berry Lafan son muy Sí, la pareja chamorro. Sí. ¿Has leído algo que no sea novela negra? Yo hoy a las 8 en punto terminamos, que luego la gente se aburre. Ahora, ¿has leído algo que no sea novela negra? Sobre todo novela negra y policíaca es lo que más he leído, pero sí que he leído clásicos, pues Saramago, Ensayos sobre la ceguera, o Las intermitencias de la muerte, me gustó muchísimo. Mi libro favorito de Saramago, y no es muy conocido, Las intermitencias de la muerte, Es y muy es un curioso, libro muy curioso. Me gusta Matar a un ruiseñor, que es una causa muy justa, no sé, en fin, un poquito de todo, pero sobre todo policíaca y novela negra es lo que más me gusta. Sí. ¿Te gusta Intemperie? ¿Y los cuentos que le cuentas a tu nieta? ¿También te los lees? Sí. Ay, a tu hija. Cuentos de por la noche. Los cuentos de por la noche. Los asesinos de la Mira, hoy tenemos otra Sí, pregunta. Marisa. Sí, ¿tenéis pensado una segunda parte? Para la novela esta, Uy. ¿dar juego a una segunda parte? Podría darlo, pero ahora mismo no me lo planteo. Yo creo que así queda muy bien. Queda con su latito, sí, queda bien. Ya veremos, pero vamos, de momento no me lo planteo. Dale una vuelta, porque cabe una segunda parte. Sí, yo creo que sí. Sí, cabe perfectamente. ¿Alguna más? Pues muchas gracias, Diego. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!